Agarra una tarjeta. Ok, pinta algo. Aquí estamos jugando Pictionary. Obviamente una opción de Pictionary está como que medio... Es nuestra versión, ¿ok? No es que el juego aquí hay un dado y hay una cuestión, pero nosotros vamos a hacer algo para Yo quiero inventar mi propia palabra porque no Sí, sé yo qué también. es. No, si no las entiendes, porque las palabras Las quiero están en cambiar. inglés. Yo sabía que sabía, yo pensé que sabía inglés hasta que agarré estas palabras. Yo igual. Ok, listo. Vamos a ver. Ok, yo no sé quién eligió este juego de la producción, pero yo pinto bien mal. Ok, vamos a ver. ¿Lo muestro ya? ¿O Sí, a tiene que ver, ser al sí, mismo tiempo? empieza tú. A ver. Muestro aquí primero. Ajá. Adivínalo. No. No, chica. Un cuchillo. Aquí está. Ah, no, chica, pero estoy no. Soy yo que dibujo bien. No, créeme que eso costó saber que era un cuchillo, pero náguara. Lo logró, señor. Lo logré. Aquí lo que es talento, lo que hay que apoyarlo. Ok, lo mío. Familia, amor, novios. No, más o menos va por ahí. Pero un globito y dos personas. No, esto no es un globo, ya ¿no va. es un globo? No, esto no es un globo. Ya va, ya va. Ok, imagínate que estas dos personas están como que de repente agarrándose la mano. Amigos, novios, enamorados. Ajá. La primera. Amigos. Ajá, pero Amigos enamorados. poco más que amigos. Cuando los amigos son... Amigos con derecho. No, chica, no. Entiendo. ¿Qué pasa? Te reprendo. No, vale. Los amigos, cuando... El collarcito que te hacías con... Amigos, pero un poquito... Mejores amigos. ¡Eso! Ah, el collarcito, la pulserita. Ajá, Ya, ok. best friend. Me salió. Vamos a agarrar otra. Ah, bueno, pero no somos tan malas. Yo creía que íbamos a estar peor. Chamo. Ok. Ok. El que quiero dibujar, yo creo que no lo vas a adivinar. Bueno, este me salió un poquito... Ok, yo no sé, mano. ¿Estás listo o yo? Ok. Este es el segundo dibujo. Miren aquí. Ok, yo no soy Picasso, como se habrán dado cuenta, pero hago mi mejor intento. Ok, amiga, ¿cuál es esta? No, pero es que yo no sé qué es. Martini no. Copa, trago, cóctel. Ajá. Pero, ¿cóctel de qué? Cóctel de frutas. ¿Qué es eso? ¿Cóctel de qué? ¿El nombre del cóctel? Sangría, vino. No, pero es que tiene No, como es una cóctel. matica. En una copa va el cóctel. Ahora estoy pero dudando, ¿por qué cóctel está en una copa? Ya va, yo creo que este cóctel... No mojito. estoy muy segura El si mojito no va ahí, pero... No sé. No, ok. No, pero piensa, ¿qué es esto? Ya va. Déjame pintarlo por el otro lado. O yo soy muy mala en esto. O Nadia- Esto. Aquí está. Te puse al lado. Miren. ¿Y qué es lo de al lado? ¿Es una playa? Más o menos, sí. ¿Ese es el nombre del cóctel? Sí. Sex on the Beach. Ese es el único que sé. De la playa. Cóctel de De playa. algo que está en la playa, bebé. ¿Cómo de playa? Piña colada. No, pero ¿dónde está la cámara que hace Yo zoom, quiero saber si producción? ustedes están entendiendo, porque Ajá, el que está abajo acá. Hay un cóctel, hay una playa, hay una cosa. Producción, ¿ustedes están entendiendo lo que es esto o no? ok, gracias. Yo decía, por favor, opinen que no me hagan- Bienvenidos a Cafecito con Nari, porque las mejores conversaciones siempre ocurren con una taza de café. Hoy, bueno, ya después de jugar, ¿qué fue lo que jugamos? Ya se me olvidó el nombre. Pictionary. Pictionary. Me encuentro, ahora sí presento a Julie Cárdenas, porque aquí estamos en los Miami, aquí hablamos inglés. No, mentira, Julie Cárdenas, quien es comunicadora social y además es life coach. Y bueno, lo más importante es que es mi amiga. Nosotros estábamos en una Sí. clase de actuación, así que bueno, ella es actriz, ¿oyeron? Mírenla bien, que pronto la van a ver en el cine. Tan bella, Nari, gracias. De verdad, nuevamente, gracias por la invitación. Como te dije, y lo voy a decir acá para que veas el poder de la oración, 2 días antes o un día antes, no recuerdo exactamente, de que Nari me escribiera para invitarme, yo estaba orando. Yo estaba orando y precisamente en mi oración estaba pidiéndole a Dios que por favor me guiara y me pusiera enfrente, porque Él me habla con señales, con hechos, con acciones, que por favor me pusiera enfrente una oportunidad que me dejara a mí
claro qué era lo que tenía que hacer. Ya yo había trabajado antes en la radio y en ese momento me escribió Nari y me escribieron 2 personas más para invitaciones a la radio. Y yo, ok. Aquí la señal creo que está clara. Claro. No, bueno, es que Dios es así, mira. Sí. Cuando nosotros pedimos, Él responde. Eso, Sí. Él lo dijo y Él lo hace. Y no, más bien gracias por aceptar la Los invitación. tercos somos nosotros. Exacto. Gracias por aceptar la invitación. De verdad que tienes un testimonio muy hermoso, muy poderoso y sé que habrá muchas personas que van a estar impactadas con tu historia. Y bueno, sin duda alguna el tema lo quise llamar hoy, o mejor dicho, bueno, Dios quiso que se llamara Dios no te abandona. Porque literalmente a veces pensamos en la vida que Dios nos ha abandonado, que estamos solos. De hecho, a veces eso se puede deber no solamente porque sentimos la ausencia de Dios, que no es así, pero lo percibimos así, sino que también a veces pasamos por procesos como que los padres se divorciaron o quizás perdimos a alguien o alguien se tuvo que ir. Entonces, hay momentos en los que nos sentimos solos. Y pues precisamente hoy quisiera tocar este tema contigo y quisiera que nos explicaras un poco, por ejemplo, si alguna vez en tu vida te has sentido abandonada. Sí. Yo creo que, bueno, como life coach, cuando empecé a estudiarlo, lo entendí muchísimo mejor. Porque, bueno, a la hora de estudiar y sobre todo cuando son temas de, también hice con programación neurolingüística, cuando son temas de desarrollo personal, de crecimiento personal y que también es espiritual al mismo tiempo, aunque son estudios hacia afuera, lo primero que tienes que hacer es trabajarlo en ti. Claro. Y todo eso a mí me llevó a entender de dónde venían tantas heridas, de dónde venían también tantas conductas que ni yo misma entendía, que eran conductas realmente inconscientes. Y en ese proceso fue que descubrí tantas heridas emocionales que tenía de la niñez y ahí llegué a que sí, definitivamente desde niña, muy pequeñita, muy niña, tenía un recuerdo muy presente de cómo había sido abandonada o era lo que yo entendía de esa situación que me había pasado. ¿Quién te había abandonado? Mi papá es marino mercante y no era directamente que yo entendía que me abandonaba, pero era como, imagina, la figura paterna, la figura masculina en mi vida, que llegaba un día, jugaba conmigo y luego se iba 6 meses. Al mismo tiempo, yo vivía en ese momento vivía con toda mi familia, la casa súper grande, estaba dividida, y cuando él se iba, mi otra figura paterna era mi tío, el hermano de mi mamá. Él tuvo un accidente, yo le decía papi. O sea, yo era súper pegada Era como con un segundo él. papá para ti. Sí, totalmente. Yo era súper unida con él y él tiene un accidente de carro en automóvil y queda básicamente paralizado por 7 meses en la casa. Y llega Wow. un momento en el que, bueno, su cuerpo su cuerpo físico, por así decirlo, ya se despide. Y en ese momento, que te lo conté en una llamada que tuvimos, en ese momento yo lo recordé a través de un sueño y lo tuve que hablar con mi mamá para ver si de verdad había ocurrido porque fue súper real. Y de ahí realmente es donde viene la herida del abandono que se unió con la situación con mi papá. Que es que cuando él muere, primero yo trataba como de animarlo. Yo de niña no entendía. Y yo lo veía era en la cama y yo quería jugar Cuando con él él. estaba enfermo. Claro, yo me le montaba en la cama, le sobaba las heridas, le hablaba, lo trataba de animar. Incluso creo que es primera vez que hablo de este tema así, sin llorar. Entonces, bueno, yo lo trataba de animar y todo esto y nada, no reaccionaba. Cuando él muere, a mí me llevan hacia una parte en la cocina, cierran la puerta y yo estaba viendo que se lo estaban llevando. Y yo sentía de niña que algo pasaba y yo empecé a gritar desesperada, mi tío, mi tío, mi tío, y lloraba horrible. Ese es mi sueño. Cuando lo hablo con mi mamá, incluso la persona fue tal cual lo que pasó. O sea, tú habías olvidado ese recuerdo. Sí. Y lo trajiste de nuevo a tu presente a través de un sueño. Y a mí me dicen, cuando pasa eso, a mí me dicen, no, tu tío se fue de viaje. Entonces mi papá se iba de viaje a cada rato y mi tío se iba de viaje y nunca volvió. Y de ahí es donde viene esa herida que yo no entendía, que yo no había sanado. Y pues en mi niñez, ya cuando seguí creciendo, en mi adolescencia, que uno está más, las emociones están más a flor de piel, pues se desencadenó digamos que las consecuencias de esa herida del abandono. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? El querer obligarme a encajar en grupos donde yo realmente no encajaba. Ahora entiendo que si es así, simplemente te tienes que ir, no es para ti. Y yo desde niña fui súper rebelde, súper pegada, pero mi rebeldía era el por qué se van, el quédate conmigo, nadie me quiere, O sea, todos se van. empezaste a desarrollar como una dependencia. Sí, una dependencia, pero entonces mi actitud era de víctima agresiva, de víctima de grosera con mi familia. Y con amistades era la sumisa.
Y después con relaciones, cuando tú empiezas, bueno, que si te gusta el chamito, que si eso, de niña, de adolescente, era la víctima, era la sumisa para que no me dejaran, para encajar. Me intentaba ser otra persona y hacer cosas que hoy en día digo, bueno, aprendí muchísimo, pero a la vez, obviamente, no estuvieron bien. Obvio. ¿Y cuál crees que pudo haber sido como que el peor error que tuviste en tu adolescencia? Precisamente con esta idea de encajar, de no quedarte sola, de no asumir de repente este papel. Creo que donde llegué a cometer los peores errores fue cuando decidí entrar al mundo de las drogas. Yo en mi adolescencia tomé muchísimo. Alcohol. Mucho alcohol. Y yo lo veía, quizás mi familia al principio no le dio tanta importancia, porque como que no les gustaba, porque primero era mujer y todavía en culturas se ve peor en la mujer. Claro, que de repente el hombre es más normal que tome. Lo normalizan un poco más, aunque tampoco creo que esté bien, pero no está bien. Empecé tomando muchísimo, salía a fiestas, pero como todo eran grupos y cosas así, pues, y yo entre bromas y todo, mi papá toma muchísimo, entonces siempre era, bueno, se parece al papá. Bueno, trataban de excusarlo. Pero ya llegó un momento que con esa idea de encajar, de ser la divertida, de quiéranme, véanme, pues empecé ya con las drogas y eso me fue llevando a unirme, a rodearme de personas que digamos que de alguna forma estaban en la misma sintonía. Claro. Porque sí, si estás en eso, tienes heridas, algo estás buscando que no es bueno. Sí, total. Bueno, yo te entiendo. Sabes que cuando estaba obviamente indagando más del tema del abandono, a mí pues no me pasó lo mismo que a ti, o sea, bueno, gracias a Dios yo crecí con mis dos padres vivos, o sea, gracias a Dios todavía están, pero mis padres fueron muy ausentes porque yo nací después de mucho tiempo. Mis hermanas me llevan 10, 12 años y pues evidentemente muchas cosas cambiaron. Mis hermanos también, cuando yo tenía 5 o 6 años, se fueron a estudiar en la universidad en Caracas, yo estaba en Maturín, y de cierta manera yo también, o sea, yo no lo entendía, no sabía que podía tener una herida de abandono para ese entonces, pero la tenía porque también me sentí como que abandonada sin estarlo. O sea, recibía constantemente su amor, pero claro, o sea, no podía estar siempre con ellos. O sea, ¿cómo tú le explicas a los 5 años a una niña que su hermana la va a tener que ver de 3 meses en 3 meses porque está haciendo la universidad en Caracas? No, y que no se tiene el control de cómo el niño percibe lo que está pasando. Eso no quiere decir que es lo que pasó. Sí. Pero era como tú lo percibías. Y eso lleva precisamente a lo que tú dices, a buscar validación externa, al buscar estar rodeada. Tú en tu caso comentas que entraste al mundo de las drogas. Yo puedo, bueno, darle las gracias y de verdad la gloria a Dios que eso no fue lo que hice. Yo más bien me empeciné por capaz ser la mejor estudiante o entrar en los certámenes de belleza precisamente para tener atención. Pero esas son cosas que precisamente el sentirse abandonado hacen. Y bueno, en tu caso, obviamente, entrar a las drogas, me imagino las consecuencias tan negativas que tuviste. Una vez que entraste, ¿ya sentiste que estabas haciendo algo malo o te lo estabas disfrutando? Al principio no. Al principio para mí yo cada vez quería más porque yo decía, mira, tengo la atención de la gente, me quieren llevar a todas las fiestas, soy la más divertida. Mientras más lo hacía era como, wow, Julia es la mejor. Claro. Mira todo lo que hace. Y eran como porras para mí y eso me llenaba a mí más de energía. Claro. Realmente era así. Es que bueno, la cultura hoy está como de cabeza. Yo creo que ya estamos en estos tiempos en donde lo malo va a ser llamado bueno y lo bueno va a ser llamado malo, y evidentemente una persona que se drogue o que consuma mucho alcohol es más bien como que la cool. O sea, bueno, en el grupo incorrecto es así. En el grupo no, pero es que en la televisión, ¿qué te pinta la televisión? La televisión, la popular, siempre es la muchacha que tiene 50.000 novios, que se consume drogas, que es una chama de fiesta. La popular nunca es la muchacha que sale bien en los estudios, que tiene un futuro prometedor, que es responsable. Entonces ya los jóvenes están absorbiendo la idea equivocada a través de sus ejemplos y sus artistas favoritos. Entonces, obviamente es muy normal lo que tú pasaste, que sentiste que, mira, me estoy comiendo el mundo porque la gente lo veía bien, y yo te aseguro que esa gente que la veía bien también eran los pavitos de tu entorno, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces, bueno, es bastante difícil la situación, pero bueno, yo sé que Dios te sacó de ahí, obviamente la sacó de allí, y quiero conocer más tu historia. Sí, bueno, en ese proceso, como digo, cuando tú te rodeas de las personas incorrectas, te va a ir llevando a situaciones que tú no esperas. Obviamente, pues todo esto tuvo sus consecuencias. Me pasaron cosas que lo comenté como abuso. Y aunque ya yo en ese proceso estaba queriéndome alejar, pues yo creo que ahorita yo digo, mira, primero yo tuve ese proceso en el que me sentí muy culpable.
¿Culpable por qué? Porque yo decía, bueno, si yo estoy haciendo esto, yo estoy tomando, yo me estoy drogando, pues este abuso quizás hasta me lo merecía. ¿Cómo yo voy a culpar a la otra persona? Lo callé, no dije nada, no lo trabajé, simplemente hasta como que lo bloqueé. O sea, tú estabas drogada cuando una persona abusó de ti. Sí. Y sí, eso te hizo tomada. Y tomada. Y eso, bueno, originó que te sintieras culpa. Sí. Si te sintieras culpable. Exactamente. Y fue en este proceso, y ¿por qué aquí voy a nombrar a Dios? Porque yo siempre tuve esa conexión con Dios, independientemente de la religión en la que estuviera o donde, sabes, como crecí o donde estudiara. Yo tenía mi relación con Dios muy, muy fuerte, lo que yo creía en ese momento, pero yo me di cuenta que yo estaba utilizando a Dios. ¿Cómo o sea, así? yo me sentía bien y Dios estaba para mí. Yo decía, Dios estuvo para mí, pero me olvidaba. Lo dejaba a un lado. Me sentía mal, entonces ahí sí le pedía a Dios. Y empecé a crear como de eso un patrón. Y en ese proceso con las drogas hice eso. Dije, no, mira, ya me siento bien, aquí es donde es. Yo no necesito a Dios. Yo me olvido de todo esto. Y Él nunca me abandonó. A pesar de que todo esto pasó, hoy en día entiendo que no fue mi culpa, porque me costó entenderlo. Entiendo que no es mi culpa, pero sí veo importante recalcar la importancia de entender que Dios, hagas lo que hagas, Él no te va a abandonar, pero tú tienes también que demostrar que estás ahí para Él. No, demostrar que lo tienes en tu corazón, demostrar que y vivir desde ese ejemplo. Claro, y que también hay algo que es importante, que obviamente te lo da la madurez. Sí. La madurez de edad y la madurez, la verdad espiritual, que es que Dios nos ama y evidentemente Dios quiere lo mejor para nosotros. Eso nunca, puede ser cuestionable. Pero la situación también es que desde el momento en que Él nos creó, Él nos dio un libre albedrío. Él te dio la capacidad de elegir. Es la realidad. Y obviamente Dios no, por ejemplo, jamás Él quisiera que tú hubieses pasado por un abuso. O sea, Dios no te creó y cuando te creó dijo, Julie, mi plan para ti es que tú seas abusada. O sea, no. Pero al tú tomar una decisión, bien sea por una herida de abandono, de querer encajar, de llamar la atención, de drogarte, pues obviamente, evidentemente te pones en estas circunstancias. Yo no tomo, pero una vez solamente con una amiga, estábamos como en un bar y tal, y ella me dice, pruébate un shot y tal, y yo me pruebo el shot, y literalmente no había comido, entonces me tomé ese shot y me quedé como mareada. Y en lo que me quedo mareada, sentí literal una vulnerabilidad que yo dije, agarré a mi amiga y le dije, ven acá, por favor, o sea, no me dejes, no me sueltes. Yo estaba que me quería ir al carro a meterme para protegerme. ¿Por qué? Porque precisamente sentí, aquí puede venir quien sea, hacerme daño y yo estoy indefensa. Entonces yo cuando lo hice dije, wow, o sea, ¿cómo hay personas que voluntariamente se ponen en esa situación? Porque de verdad están indefensas. Hablando de esto una vez con una amiga, ella me dijo, bueno, pero es que la gente busca ponerse en esa situación porque a lo mejor quieren evitar el dolor de su vida y precisamente quieren que se le vayan los tiempos. Y muchas veces inconsciente, porque aunque, como te digo, aunque yo te esté diciendo, sí, yo sentía y decía, voy a hacer más, pero eso viene de una herida. Claro. O sea, yo no es que estoy diciendo, me quiero hacer daño, pero mis acciones claramente dicen, me quiero hacer daño. Sí, o sea, hay muchos jóvenes que de repente hoy en día lo hacen por influencia o lo hacen porque quieren, pasar un dolor, de repente han pasado por una pérdida y quieren hacerlo, o de repente como tú querían llamar la atención, pero trae sus consecuencias. Y como tú dijiste, o sea, tú llegaste a culparte lo que te pasó y no fue tu culpa, pero al final las decisiones sí tienen consecuencias. Entonces, a mí me encantó, o sea, yo sabía que tú ibas a traer un testimonio poderoso para las personas, porque hay tantas, o sea, Pepa, la canción de Farruko, que ya está arrepentido por esa canción, gracias a Dios, pero ¿qué llama? Invita a la gente a una vida de libertinaje, a sexo, a drogas, a alcohol. Claro, pero todo el mundo, entonces, las canciones te hablan de eso, las series te hablan de eso, pero ¿por qué no te hablan las consecuencias de eso? Sí. Como que, por ejemplo, una mujer puede ser abusada, puede ser violada por tomar drogas y estar en un ambiente en donde no va a tener a alguien que la proteja, sino a alguien que la dañe. Y como puede ser eso, pueden ser muchas otras cosas. En salud, claro, salud y también emocional, siempre mental. De alguna forma digo, cada quien tiene su propia historia y somos afortunados y hay que ser más bien agradecidos y sacar de esos aprendizajes porque de alguna forma, como tú lo dices, o sea, el libre albedrío. Por eso yo creo que es tan importante hablar ahorita estos temas, que aunque yo abiertamente, como que no es un tema, tú sabes que no lo hablaba, lo del alcohol y las drogas sí lo he hablado, la otra parte pues la tenía un poco más, porque fue algo que yo nunca toqué en el momento y después a los años fue que lo hablé. Pero ¿por qué es importante? Porque lo que dices es la información que está ahorita afuera, es el ejemplo que se le está dando a los niños, a los adolescentes, que todos de alguna manera están creciendo con diferentes historias, creencias,
y todos están vulnerables a tomar malas decisiones y pues hay muchas consecuencias. Hay muchísimas consecuencias negativas que pueden traer a tu vida el no tomar de manera consciente decisiones, el no confiar plenamente en Dios y creer que eres tú el que tiene que tomar acciones negativas y poder encajar en grupos de la peor forma, realmente. No, claro, y no es sabio. A veces nosotros creemos que Dios te dice que no te drogues o que no te alcoholices por un tema de que es un Dios aburrido. Y Dios, créeme, que es lo último menos aburrido. No, claro, es un tema de protección. Es un tema de que Dios te da a través de su palabra las instrucciones para que tú las sigas, para que más bien tengas una vida de plenitud, porque sabe las consecuencias. ¿Sabes cuánta gente ha muerto por estar borracho? ¿Cuánta gente ha lastimado? ¿Cuánta gente ha violado? ¿Cuánta gente ha sido violada? O sea, no es sensato. La misma palabra de Dios dice que no es sabio hacerlo. Pero no es porque Dios es malvado, es porque realmente Él te quiere proteger. Y a mí me encantaría hoy en día ver en los medios de comunicación y ver en los artistas que tienen mucha influencia, que realmente se pongan a hablar de estos temas, porque lo que te invitan es a drogarte, a tener muchas novias, pero y cuando tengas el corazón roto, y cuando alguien te dañe, esa parte de la canción la omiten, porque no hablan de eso en la letra, pero es la realidad. Y tu vida, gente, YOLO, ¿sabes? You only live once. Sí. Esa es la palabra más... O sea, es la excusa para hacer cualquier cosa en la vida. Cualquier mala idea. O sea, para tomar malas decisiones. Total, o sea, tú, cualquier decisión, YOLO. O sea, mira, mátate, YOLO. O sea, cualquier cosa. Claro. Pero la verdad, la palabra es cierta. Tú solamente tienes una vida. Pero no es para volverte loco. No es para perderla en adicciones. No es para perderla malgastándola. Tienes una vida. Tienes un tiempo limitado para cumplir tu propósito. Tienes un tiempo limitado para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, para prosperar, para tener tus empresas, para alcanzar tus sueños. ¿De verdad la vas a gastar en lo que no debes? ¿Por qué no mejor lo aprovechas al máximo? O sea, siento que ese es el enfoque que deberíamos tener. Y yo de verdad admiro tu valentía, porque obviamente has contado cosas que sé que era... Yo me sabía la historia, cabe destacar. Y le dije, Nari Julie, me animaba, Julie, es importante. Y yo sé, incluso se lo comenté a Nari, cuando ella me dijo, yo como coach, yo también soy artista. Y yo tengo un proyecto paralelo en el cual he hecho arte terapia y utilizo el arte como un método alternativo para liberar emociones, para drenar. Y le estaba comentando a Nari que en ese proceso no era solo para mujeres, pero solo me llegaban mujeres. Y te puedes impresionar de lo común, que no es normal, lo común que es el porcentaje de mujeres que han sido abusadas sexualmente. Es increíble, te impresionarías. No, o sea, es algo que no te imaginas y la mayoría son personas que no lo recuerdan, que no lo quieren hablar, que no... Son pocas las que lo hablan, son pocas las que lo tratan. Es grande el porcentaje, de verdad, es muy grande. No, sí, y cabe destacar que obviamente no todos los abusos provienen necesariamente de un tema de... Hay muchos casos, Sí, claro. exacto. Hay personas, o sea, que les toca, digamos, de una manera u otra. Pero bueno, lo que sea es que al final lo importante no es lo que te sucedió, sino también que me imagino que después de eso tú dijiste más nunca las drogas. Sí, totalmente. Para nada. Incluso poco tiempo después, como digo, mi Dios me habla con señales. Yo oro, hay gente que lo sueña, hay gente que me han dicho, que escuchan, que llegan. Y yo decía, pero ¿por qué no me habla a mí? Dios, háblame. Pero siempre es con señales. Yo digo que cada quien desarrolla, claro, sí, cada tiene quien su manera vida de comunicación. Y conmigo es increíble que es con señales, a través de personas. Algo me pasa, algo me dicen. Así como Nari me escribió y me dijo que me invitó para acá. Y con este tema fue así. Yo estaba pues orando, quería ya cambiar toda mi vida, yo lo hice todo, ahí sí te digo, cuando digo todo por mi cuenta, de la mano de Dios, porque no fue que yo hice rehabilitación, no fue que nada, por mi cuenta, calladita la verdad, pero poniendo toda mi fe en Dios, y así mismo empezaron a suceder diferentes cosas que me trajeron a Estados Unidos. Wow. Fue ahí mismo, yo creo que como al menos del mes, algo así. Fue enseguida, ya yo estaba viviendo en Estados Unidos. Y entonces, claro, el cambio de vida, el cambio de prioridades, todo esto, reinventarse, pues ya vine con otra mentalidad, con otras ideas, otras metas. Y ahí fui cambiando poco a poco mi vida, trabajando en diferentes cosas, estudiando mucho más también. Entonces, así fue que yo empecé como a salir de todo este proceso y a cambiar mi vida de manera positiva. Me cae mejor esta Julie. Bueno, no, es que definitivamente, mira, al final Dios todo lo torna para bien.
Él te quiso sacar, te hizo querer también olvidar lo sucedido, porque Dios es así, Dios regala nuevos comienzos. Pero ¿en qué parte Sí. dirías tú que realmente como que tú sentiste el toque de Dios que dijiste, mira, crecí sintiéndome abandonada, pero hoy por hoy entiendo que Dios nunca me ha dejado? Mira, después de ese proceso, tuve otro proceso que lo hablamos también hace poco, pero todo viene de esas mismas heridas. Al final, cuando estamos hablando aquí de esta parte que quizás no es tan positiva, pero soy muy afortunada, por si acaso. Pero después pues, de todo este proceso, pues hubo otra parte de mi vida que quizás no fue, me hizo como tocar fondo, Que fue fue cuando viviendo te acá. casaste, ¿no? Sí, cuando me divorcio, exacto. Pues en el matrimonio hubo abuso también, mucho abuso, sobre todo psicológico, fue bastante fuerte, cosas legales, a nivel económico, fue como todas las cosas súper pasando al tóxico mismo todo. tiempo. Y entonces, en ese momento yo otra vez fue como Dios, pero de verdad fue Dios, pero porque ahí creo que fue cuando te conocí, o al poco tiempo, acababa de pasar. ¿A mí? Sí, claro, en las acababa clases de pasar. Tú que, actuaciones. a mí, que Y hice que ya yo. va, ay, a mí no me metan en ese rollo. Había pasado poco tiempo de todo esto. Así, cierto, es verdad. Y recuerdo que yo era brava, era, bueno, Dios, pero y entonces confío en ti, estudio, trabajo en mí, cambio mi vida, todo, y ¿por qué me está pasando esto? No tengo malas intenciones, tengo mis hobbies, o sea, estoy conectada a ti, voy a la iglesia, ya me había bautizado, o sea, yo había hecho todo un cambio en mi vida. Y yo decía, ¿por qué otra vez? Pero todavía no estabas Sí, claro, sana, ¿me explico? totalmente. Y al Porque- final una persona enferma entra a relaciones enfermas. Exactamente. Es que nada más la forma en la que yo entré a la relación demostraba que yo estaba entrando con esa herida que no había sanado, la O herida sea, del el chamo te había abandono. pintado que era un loco desde el principio. Tal cual. Pero yo era el loco que me quería y yo dije, pero me quiere. Exacto. Y ahí voy. Es que había dependencia. Y bueno, claro, entonces, claro, cuando me pasa todo esto, yo ahí de verdad ahí sí te puedo decir que toqué fondo de verdad. Era demasiado a nivel psicológico, de verdad, espiritual, estaba Sí. súper mal. Y bueno, pasó algo que ahí sí te digo que realmente sentí y viví cuando dicen que fuiste tocado por Dios. ¿Qué De verdad, sentiste? ahí yo dije, no, pero esto sí es. Y que hoy Y sí. es algo que no puedo ni explicarlo. De verdad, lo que se siente, al menos como yo lo sentí, y tanto que yo había leído, y tantos testimonios que yo había leído y escuchado sobre Dios, y yo decía, pero ¿qué se sentirá? ¿Será que ya a mí me tocó? Yo no lo sabía, porque en serio, yo estaba todavía No, estudiando, aprendiendo. cuando te toca lo sientes, no lo Exacto, pones yo en decía, duda. ¿será? Y fue en ese momento. O sea, fue un día en el que realmente yo estaba mirando a los lados y yo decía, pero ¿para qué estoy viva? ¿Para qué nací? ¿Por qué me tienes en esta situación, Dios? O sea, ¿existes de verdad? Fue en ese momento en el que dije, tiré al suelo todas las creencias que yo tenía, todo lo que mis gustos, todo. Quería quitarme la vida. Fue todo, pasó Wow. mi vida, pasó como en 5 minutos, pasó todo en 5 minutos alrededor. película. Y yo, súper dramático, yo en serio, tirada en el piso, pero Claro. mal, y me estaban llamando, yo no quería contestar el teléfono. Y yo me acuerdo que lo único que yo dije fue, si de verdad tú existes, levántame. Impide que me suicide, impide que me Wow. quite la vida. Yo estaba así. O sea, no creo en ti, pero si de verdad tú crees que eso es así, haz algo que a mí me levante. ¿Qué es lo que a mí me pudiera levantar en este Wow. momento? Me empezaron a llamar del trabajo y yo no quería contestar. Pero me estaba cortando el patrón del drama. Yo ahorita me río, pero es que me estaba cortando el patrón del drama. Claro, porque yo quería llorar. Claro. Y el teléfono sonando de fondo. Entonces, ¿Y qué teléfono? Déjame y yo, matarme ay, ya. pero sí. Entonces en eso yo conectaba el teléfono, yo lo desviaba y en eso veo que uno de mis mejores amigos me escribe, necesito que te vengas ya al trabajo, no es de trabajo, pero es que hay una chica que está teniendo un ataque de pánico, temo por ella la decisión que vaya a tomar y necesito que la ayudes, tú eres la indicada, ayúdala. Y yo, Bueno, ¿viste? ok, y me acuerdo que así mismo me sequé las lágrimas y empecé fue como a llorar de felicidad. Como que lo que yo sentía en mi cuerpo, no lo puedo explicar. Es que no sé cómo explicarlo, el nivel de felicidad, de plenitud que empecé a sentir. Los pensamientos se me fueron todos de la cabeza. Yo lo que hice fue vestirme, lavarme la cara y decir, gracias Dios. Sí. Y llegué al trabajo Que y la Dios te muchacha se mostró. había ido. Bueno, la muchacha se fue la Sí. muchacha, pero te salvó de la muerte. Pero contarlo, a mí me parece que se cuenta de una manera tan simple, pero lo que realmente sientes es tan poderoso, que es que tienes que vivirlo para entenderlo, porque es que el nivel de gozo que se siente es increíble. Es que cuando tú encuentras tu Es propósito, increíble. o sea, la Después mayoría de de ese las día, personas... mira, me han pasado muchas cosas, no malas,
cosas que cualquier otra persona se asusta, nivel de estrés, ansiedad, y de verdad han pasado muchas cosas, pero nada se compara y ahí sí te digo que estoy firme y es Dios. O sea, es que hay mucho nada vacío. ha pasado en vano. Muchas personas, mira, tienen depresión, tienen ansiedad, tienen tantas cosas y yo te lo digo, cada vez que escucho por experiencias y escucho historias como la tuya en diferentes versiones de mucha gente, siempre cuando llegan a la parte en la que dejan que Dios entre en su vida y encuentran su propósito y se sienten utilizadas por Dios, todo eso se va. Y yo siento, o sea, yo considero y tengo una certeza de que el día que tú dijiste, ok, Dios me va a utilizar para algo, no soy inservible como yo creía, ¿me entiendes? Puedo ayudar a alguien a través de lo que yo viví, fue ese día que tú recobraste las ganas de vivir, porque entendiste que habías nacido para algo mucho más importante de lo que tú creías. Y de verdad qué bonito que Dios te tocó y de verdad me siento súper feliz que estés en Cafecito con Nari y que yo sé que grandes propósitos se van a levantar en ti, o sea, Dios va a hacer grandes cosas a través de ti y pues la verdad me siento súper feliz de que este podcast sea pues un instrumento para hacerlo. Ay, amén. Y muchísimas gracias y de verdad agradezco muchísimo a Dios y a ti. O sea, siempre lo digo de que una persona como Nari, que es espectacular, se haya puesto en mi camino porque ha sido muy linda. Sí, no, bueno, de verdad, no, gracias a ti. Y si tienes algo que decirle de repente a esos jóvenes o adultos que se han sentido abandonados, que de repente tienen esa herida de abandono, que crecieron de repente sin un padre o con padres divorciados, que se sienten solos, hay algo que sé libre de decirle cualquier cosa. Primero, entrégale tu vida a Dios, entrégale tus pensamientos a Dios. Y segundo es, si sientes que tienes que encajar en un lugar y tienes que hacer algo para encajar, ese no es el lugar. Qué bueno. Bueno, ya lo saben. Gracias, Julie. Dios nunca te dejará, ¿ok? Él promete estar siempre contigo. Muchas veces en la Biblia se repite la misma promesa. Estoy contigo. No te dejaré hasta cumplir mi propósito en ti. Y el propósito de Dios en nosotros se acaba nunca. Así que puedes confiar, tener la plena certeza de que Dios siempre va a estar para ti. Si alguna vez te sentiste triste o alguna vez te sentiste solo, solamente recuerda que Dios hasta sabe la cantidad de cabello que tienes. Desde el vientre de tu madre, literalmente, Él te ha escogido para grandes cosas. No estás solo. Si no lo conoces o no sabes cómo conocerlo más, pídele a Él mismo que te muestre cómo tener una mejor relación contigo. Pero créeme que Dios te acompaña cada uno de los días de tu vida. Así que bueno, gracias por ver este episodio. No te pierdas el próximo. Y ya sabes, las mejores conversaciones siempre ocurren con una taza de café. Algo que está en el mar. En el mar. Y se come rico. Ah, cóctel de camarones. Yes. Pero eso... Ay, por favor. ¿Y por qué un cóctel de camarones tendría un pitillo? No sé porque Tú no has visto nada. pensé nunca. Ahora la gente toma el cóctel de camarones con pitillo. Después que tú dijiste eso, lo dudé. Ahora Te yo pasaste. Ajá, ¿tú qué haces? Llevar un buen mensaje a la sociedad no es fácil. Así que gracias a todas las personas que hacen de Cafecito con Nari una realidad.